Muy bien. Estamos nueva vez jueves a las 9 de la mañana, faltan 5 minutos, en lo que le damos toques de ajuste al celular, ya que es virtual, en las benditas redes, por donde nos comunicamos libremente y hacemos precisiones, reflexiones sobre la base de los conocimientos limitados que tenemos, porque el ser humano tiene muchos conocimientos, pero muy limitados, que no han logrado desarrollarse su amplitud de la palabra. Y hoy tenemos 3 puntos, 3 temas que son interesantes, son un poco complicados todos, pero en primer momento hablaremos un poco de lo internacional, de cómo va girando todo alrededor de acontecimientos que están en marcha. Son muy importantes para la humanidad, aunque sean problemas particulares, pero trascienden por el nivel de incidencia de la potencia que está protagonizando ese evento. Estamos hablando de Estados Unidos, vamos a hablar de eso, del nivel de comprensión y de lo científico que tiene el ser humano, de lo que sucede en su entorno sideral, lo lleva a una actitud y un comportamiento que lo más probable sea inadecuado. Eso lo veremos más adelante. Bien, como ustedes saben, lo que tiene que ver con Estados Unidos está inmerso en un proceso de definición de quién será su próximo presidente en los venideros 4 años. Y está por reelegirse el presidente Trump. Si revisan la historia de Estados Unidos, la cantidad de presidentes que ha tenido y que han optado por reelegirse, casi nunca han fracasado en su intención de reelegirse, salvo algunos que no pudieron armar el muñeco para mantenerse gobernando 4 años más. Recuerden que en Estados Unidos se gobierna 2 periodos. Un periodo y se le permite al presidente, inclusive en su partido, nadie se presenta a competirle el derecho de reelegirse por otro periodo más. Es decir, que puede gobernar en tiempos normales 2 periodos consecutivos y nunca más. Y nunca más. Por eso el interés que tiene el actual mandatario de que este proceso sea ganancioso. Y todo parece ser que hay un juego de trono en el orden geopolítico de la incidencia de las potencias a nivel mundial y cómo darle el retorcimiento a todo esto para que beneficie o no beneficie a uno u otro de los candidatos. Allá de verdad que también se parece un tanto aquí, que cuando el presidente opta por reelegirse o quiere empujar a alguien, es difícil, salvo fuerzas mayores se lo impiden. Y si tiene la comprensión y el dominio del manejo de la interacción de potencias en los asuntos internos de nuestro país, en este caso, es muy difícil que, si tiene comprensión de eso, se lance a una aventura en contra de él. No lo hizo Balaguer, lo apoyaron
3 periodos consecutivos, luego le dieron 2 años más, luego volvió, lo gobernó 8 años más. Es un privilegiado del imperio por el nivel de agente del Departamento de Estado que él desempeñó. Aquí han habido muchos presidentes muy ligados al Departamento de Estado, muy ligados. Claro, unos son demócratas y otros son republicanos. Para él era republicano. Lionel es demócrata. Danilo es un hombre más frío, más calculador y quiso aperturar el país al mundo oriental y hizo unas relaciones con la primera potencia del mundo hoy día, sobre todo lo económico, que es China. Eso le dará grande beneficio al país a mediano y a largo plazo. No vayan a creer que van a venir con salones de dinero, repartirlo aquí, como hemos dicho. Pero estuve revisando unos datos, unas anotaciones de mi hermano José Arnaldo Cerulli Ramia. Él es embajador hoy, con quien he tenido el honor de viajar por diferentes países del mundo en varias oportunidades. Y para mí fue de gran aprendizaje porque es un hombre muy acucioso. Se pasa 25 horas al día haciendo notas de todo lo que ve, de todo lo que oye, y de todo lo que lee, y de toda la vivencia que tiene, y sus grandes reflexiones son muy atinadas. Su conocimiento del mundo es muy amplio, un hombre muy preparado intelectualmente. Quizás no me luzca decirlo porque es mi hermano, pero si hay 3 personas preparadas intelectualmente en cuanto al conocimiento de los acontecimientos que se producen en el mundo, él debe estar en un lugar de los primeros. De los 3, debe estar en un lugar de los primeros. Es un hombre extraordinario, gran diplomático además. La pena que el Estado no lo aproveche para mejores beneficios al país. Bueno, entre esas notas hay muchas reflexiones que él hacía sobre países como Estados Unidos, China, India, Pakistán, Irán, y de las naciones que más se han desarrollado en el mundo, Japón. Y esto viene a colación de que el secretario de Estado, que es el jefe del Departamento de Estado, el que estuvo aquí, el Pompeo, el tiempo pasado, el que tuvo injerencia directa en los asuntos internos, parece que fue una venganza. Que habíamos dicho anteriormente de que la inclinación de la vicepresidenta de entonces, doña Margarita Cedeño, dio a entender su simpatía por Hillary Clinton e inclusive mandó a los dominicanos a votar por ella. Y Donald Trump es un hombre muy sui generis, se parece a Daniel, no perdona. Y de camino pues se llevó entre los pies de su caballo a Lionel, que es un demócrata, cartanovalo, nombre de Clinton, nombre de Hillary. Fue cuando más empuje que tuvo en el Departamento de Estado, en el gobierno de Clinton y en el gobierno de Obama con Hillary, una mujer de mucha cercanía que tiene con él. Inclusive vienen de visita aquí a Casa de Campo, vienen y reúnen una élite y comparten muy bien, porque eso le da auge al país y evidencia la estabilidad que ha tenido el país durante los últimos 20 años. Es lo que no quieren entender. Pero sigamos con el tema. Entonces, este es un proceso muy especial en Estados Unidos porque hay un juego y denle mucho seguimiento a las potencias. Estamos hablando de que te hacen creer situaciones que lo que buscan es otra.
Eso es un juego muy interesante. Por ejemplo, Pompeo se va por el mundo a anunciar un bloque que está formando, estilo la OTAN, que va por el mundo del Asia oriental, del Asia meridional, de toda esa Asia europea, euroasiática, que colinda con Europa, y ahí está involucrada Rusia. Bueno, y han dado muestra de que quieren formar un bloque para enfrentar a China. China es la carnada. China es la carnada, se acordarán, porque le voy a decir algo. ¿Qué le conviene al mundo en este momento? Y voy a decir lo mismo que dije cuando estuve trabajando duro, muy duro, para que el compañero Gonzalo Castillo fuera el presidente de la República. Porque era lo que más le convenía al país. Porque era el más independiente en cuanto a ser sujeto de dominación de sectores muy interesados en apoderarse de la riqueza de este país. Sectores privados nacionales, sectores privados internacionales, estados que quieren tener una influencia extraordinaria aquí. Bueno, y por eso armaron el muñeco que armaron y no se pudo. Que la población comprendiera que lo mejor que podía pasar en el país era Gonzalo. Y se va a dar cuenta, no porque el Gonzalo sea un genio, no porque el Gonzalo sea el hombre más preparado del mundo, no es por eso. Es porque era un político nuevo, de caja nueva, que no tenía en su corazón nada malo, no tenía rencores, tenía ideales, quería contribuir al desarrollo de este país, se convenció de que él podía y tenía las condiciones para eso, para seguir empujando el país hacia el desarrollo junto al PLD. Así fue. En Estados Unidos lo mismo. Lo que más se le conviene a Estados Unidos en este momento es que siga gobernando Donald Trump. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, han querido demostrar al mundo que tienen un bloque ya preparado para enfrentarse con China, con Rusia, con sus enemigos. Eso le da beligerancia a Trump en Estados Unidos, porque es el hombre beligerante, el hombre que defiende su nacionalismo por encima de todo. Y eso lo va arrastrando a que sea el que acumule la fuerza del ímpetu nacionalista del pueblo norteamericano. Un cafecito. Y han querido mostrar al mundo un bloque entre Australia, Japón, India y otros países asiáticos de que van a enfrentar Taiwán, que no es un país, es una islita propiedad de China continental, como es la Saona aquí, la isla de Saona, la pequeña isla que pertenece a la República Dominicana. Puerto Rico no puede decir que la Saona es de ellos, o la Saona no puede declararse independiente y soberana. Un ejemplo. Bueno, pues resulta ser que si analizamos fríamente el avance de cada uno de estos países, y ahí la nota que encontré, que había redactado mi hermano en el viaje que hemos hecho, donde él hacía un análisis, inclusive estuvimos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China y ahí le hicieron un almuerzo para la familia, porque ellos son respetuosos al saber que el embajador dominicano en Haití, en Trinidad y Tobago, que ya se han nombrado ahí, estaba de visita por esos predios, lo invitaron a intercambiar. Ahí se intercambió en el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, unas atenciones muy finas, muy exquisitas. Los chinos son grandes anfitriones. Y saben muy bien de cómo armar todo el muñeco, porque inclusive habían 2 o 3 miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, mujeres muy bellas. Nunca faltan las mujeres en los negocios de los chinos.
denle el seguimiento para que sepan. Bueno, y pudimos contactar en ese viaje, visitamos países muy atrasados como Myanmar, y visitamos 5 provincias importantes de China. Cuando de la India él ya había tenido un conocimiento extraordinario porque se pasó un tiempo en la India visitando pueblecitos con su compañera Jacqueline Boyne, una intelectual de mucho fuste. Claro, ya nos vamos poniendo viejos, pero hay mucho que dar todavía. Y hacía las reflexiones sobre Estados Unidos, un país que él dice a mediados de los años 50, a mediados del siglo XX, Estados Unidos tuvo un auge extraordinario, mediados de 1950. En el orden técnico-científico, tuvo un auge social extraordinario. Claro, guardando la distancia entre aproximar a la clase obrera, a la clase media, a la clase intelectual, a la clase profesional, con los altos jerarcas. No, ahí hay una distancia abismal. Los ricos en Estados Unidos son los dueños de ese país. A nadie que ellos están claros en eso. Ahí no hay punto medio. Claro, han desarrollado una sociedad de bienestar, que lograron el nivel de ser el imperio hegemónico en el mundo y dominan una gran parte de la población del mundo. Desarrollo tecnológico, toda la comunicación, las industrias, las robóticas. Digo robóticas porque esta está dividida en varias ramas: la industrial, la aeroespacial, la investigación, la robótica de construir cosas. Bueno, y han querido verle al mundo o venderle al mundo en este momento que se ha dado una alianza estratégica para derrotar, combatir, hacer una guerra con China, con Rusia, con Pakistán, con Irán, con otros países circundantes, porque por ejemplo Pakistán es un país, como habíamos dicho en otras ocasiones, con una frontera amplísima. La India tiene frontera con China, tiene frontera con parte de países que se han desprendido de la India, en fin, como Nepal, hay muchas. Es el país de mayor número de habitantes musulmanes, 200 millones de habitantes musulmanes en Pakistán. En Pakistán fue un desprendimiento por asunto, entre comillas, religioso, en la India y Pakistán, ya que esa parte de la India era donde vivía la mayoría de los musulmanes. Y la Inglaterra, potencia que dominó todas esas, tuvo gran incidencia, gran dominio de toda esa región, Turquía, de la India, de Pakistán, Irán no muchísimo, porque Irán es muy complicado, vamos a decirlo, en la situación. Pero Pakistán mantiene un desarrollo tecnológico importante y es poseedor de bomba nuclear. Hay un nivel de pobreza importante, como señala en sus anotaciones el embajador que conseguí en mis papeles, y también define que ese es un problema muy serio el que tiene Pakistán, porque es como cuando aquí vino una vez Superman, ese que usa una cosa para volar. Bueno, y para que vean la comparación, Superman en el Parque Duarte de Santo Domingo ya había anunciado que se iba, y cuando él se da cuenta que no puede despegar, porque todo el pueblo se le agarró del manto porque él vuela. No pudo despegar porque el pueblo entero quería irse con él, para el progreso, para el bienestar. Superman no pudo irse. El pobre Superman, el pueblo no lo dejó ir, pero siguió mal el pueblo. Bueno, eso está pasando en Pakistán y es un problema serio. Pero nunca será parte hegemónica o será parte de un eje que
Aunque quieran algunos dirigentes políticos de Pakistán, no será eje de Estados Unidos, no será parte de un eje que sea el centro de Estados Unidos. Y está muy bien relacionado con China, con Rusia, con Irán, con Siria, y cuenta con armamentos nucleares, con un desarrollo extraordinario. Irán, que siempre, Irán fue una potencia muy grande de los persas, la potencia persa, el imperio persa. Miles de años, ese imperio. Toda la región de entonces, la humanidad, son muchos miles de años en desarrollo, en transformaciones, en la forma de vida, de cultura, en fin, ha ido desarrollándose mucho. Con un desarrollo tecnológico importante y el nivel de asistencia del pueblo iraní es bueno, a pesar de todas las maldades que le ha hecho Estados Unidos a Irán. Pero ellos han impuesto como un régimen religioso, musulmán, el Islam, que país de un gobierno islamista, del Islam musulmán. Claro, lo han desestabilizado muchas veces, lo han bloqueado de manera criminal, podría decirse, porque el pueblo ha sufrido mucho, pero sigue con un empuje enorme porque han educado a su población. Han educado a su población. Y el país que educa a su población, la prepara, la desarrolla en el campo de lo técnico-científico, de lo cultural y de lo intelectual en el sentido amplio de la palabra, progresa. Porque se desarrolla la capacidad inventiva, la capacidad creativa para transformar todo. Eso ha pasado en Irán. Claro, con Irán ha habido exceso de Estados Unidos, porque también ha habido complicidad con sectores internos del mismo Irán. Cuando se produce un acontecimiento como el que sucedió en tiempo pasado, que asesinaron a Soleimani, los norteamericanos no actuaron solo ahí. Actuaron conjuntamente con Arabia Saudita, con Israel y con algunos sectores disidentes de Irán, seguro. ¿Y quién sabe? Que la lucha por el poder nunca se detiene. Muy bien, Irán es una potencia, por las notas que revisé de mi hermano José, que ha alcanzado niveles de desarrollo importantes, en lo técnico-científico, en lo cultural, en el nivel de vida del ser humano, le han dado mucha importancia. La pobreza no es tan arraigada como en otros países, como el Pakistán. Ese es el Irán. Pero que el Irán, el Pakistán, vamos a seguir en la cadena de lo que podrían ser bloques, arrastrarían consigo todos esos países colindantes y para defenderse de cualquier agresión de un bloque que se quiera hacer, pero que es muy peligroso para la existencia misma de la humanidad, porque eso arrastraría el planeta completo por los avances tecnológicos que hemos adquirido. Ya Estados Unidos no puede pensar que ellos van a ir de manera oportunista después que desarrollan una guerra y van limpiecitos, triunfamos, todo es nuestro, le vamos a prestar el dinero. No, porque Estados Unidos está endeudado a cartueta. Porque si bien es cierto que Estados Unidos adquirió un desarrollo importante, no menos cierto es que hoy día Estados Unidos tiene más de 40 millones de pobres. Los 300 y pico millones que tiene, más de 40 millones son muy pobres, muy pobres. Una pobreza extraordinaria, viven en las calles, viven en los suburbios, amontonados, no tienen ningún tipo, nada. Bueno, es una sociedad que está en franco declive.
además muy endeudada, y cuando una potencia empieza a endeudarse, empieza a perder su aspecto hegemónico, porque el que manda es el que tiene el dinero y lo presta. Ese es el que manda. Ese es igual que el que tiene una finca. El que paga en la finca es el jefe. Si es el capataz que paga la nómina de la finca, el jefe es el capataz, porque los obreros, campesinos le van a responder al que le paga. Bueno, en política también eso se da mucho. De eso vamos a hablar más adelante con lo que tiene que ver el progreso del PLD. Pero para ir cerrando, Rusia, que es una potencia que heredó todos los conocimientos y lo ha desarrollado, científico, que aportó la Unión Soviética al desarrollo de la humanidad, y hoy Rusia, con la dirección de Putin, ha logrado recolectar, aglutinar y poner en marcha el desarrollo de los conocimientos que se adquirieron y que no se pudieron desarrollar porque al corromperse la burocracia del Partido Comunista Ruso, todo se vino abajo. Y ese señor, el tal Gorbachev, que entregó a Rusia, entregó a la Unión Soviética. Bueno, pero hoy Rusia tiene un auge extraordinario y resulta ser que es un país de más de 180 millones de habitantes con riquezas incuantificables, es decir, que no se pueden decir de cuánto es la riqueza de Rusia. Pero hay montañas enteras que son de oro macizo. Ustedes se pueden imaginar eso. Montañas de oro macizo. Así que toda la contextura de la montaña es oro. No como aquí, que hay que procesar 50 toneladas de materiales de excavación en diferentes lugares que se supone hay oro para entonces sacar 25 kilos de oro. Muy complicado. Pero Rusia es un país muy rico, con un desarrollo tecnológico importante porque el gobernante actual puso mucho hincapié a que la ciencia no se detuviera en ningún instante y el pueblo ruso siguiera desarrollándose tecnológicamente, porque entiende y entendía entonces, cuando se comenzó, que el país que dominara la tecnología iba a ser el que iba a ganar la guerra geopolítica que se está dando en el mundo. Bueno, pero le están vendiendo a la humanidad, al pueblo norteamericano sobre todo, que es un pueblo guerrero, lo han formado para eso, que son los superiores, y Trump es el que ha cosechado todas esas enseñanzas que le han dado al pueblo norteamericano por décadas, por 7 décadas consecutivas, educando a ese pueblo de que ellos son los más, de que ellos son los rubios, azules, que ellos son los designados por Dios para dirigir la humanidad y dirigir el universo. Ay, pero cuántas falsedades le han hecho creer a ese pueblo y al mundo. Pero bien, Trump es el que ha heredado eso y por eso en esta etapa final de la campaña le están metiendo al mundo que una conflagración es inevitable entre el bloque que representa China, Rusia, Irán, Irak, Pakistán, Siria, y todos esos países colindantes a ellos que se van a alinear con los bloques que tiene Estados Unidos, que sería la OTAN, sería el nuevo bloque donde está Japón, la India. La India no se va a meter en ese lío, aunque le vendan que sí, porque la India es un país muy grande, el más numeroso en población, que ha adquirido grandes conocimientos por ser un país que posee las armas nucleares, las bombas atómicas, y posee grandes conocimientos en lo cultural, en lo tecnológico, en lo científico, en lo intelectual. Es un país, pero que arrastra consigo lo que arrastró el hombre norteamericano, ¿cómo se llama? El Superman, que no pudo despegar porque a los pobres se le pegaron todo del manto. No pudo despegar. Esto le pasa a la India.
que ahí hay una lucha de casta, donde si tú eres de una casta y tú eres de otra, pues a ti te discriminan, o a ti te dan el empleo, a ti te dan la oportunidad. Es un lío enorme y no deja progresar todo lo que podría progresar la India, porque la pobreza que hay en la India es enorme, es enorme. Bueno, pónganse a ver las películas indias y se verán, ahí dejan filtrar todas las dificultades que hay en ese país. Pero es una potencia, la más numerosa del mundo en habitantes. Hoy tiene 1.450 millones de indios que habitan el planeta. Hay una competencia entre China y la India, pero que China se planificó para que no se le fuera de la mano de cómo es que van a recolocar a todos los seres humanos que viven allá, porque China, por ejemplo, hay una ciudad que se llama Shenzhen. Esa ciudad hace 40 años era una aldea donde todos eran pobres. Queda tan lejos de Pekín, como decir aquí Nietzsche de Santiago. Más lejos, claro, imagínense, uno de los países más grandes del mundo, del territorio. Y Shenzhen era tan pobre y tan... Bueno, y con la política de que nadie se quede atrás, que todos se agarren de la mano para ir juntos en el desarrollo, en el bienestar, en el progreso. Siempre hablamos de eso. Y Shenzhen se ha desarrollado y ha tenido un crecimiento exorbitante. Hoy es prácticamente una ciudad cosmopolita, una ciudad que confluyen en ella de toda la potencia del mundo sus agentes de negocios. Y ha tenido un desarrollo de la producción, de los negocios. Bueno, en China la grandeza es que han tenido un desarrollo tan vertiginoso, porque se ocuparon desde 1949 en la educación, en la formación de toda su población, en erradicar todo lo malo de la sociedad, y hicieron revoluciones. Le puede haber ganado la revolución armada en el 1949 contra Japón y contra los burgueses que habían en China y los estados feudales que aún existían. Convirtieron todas las aldeas en escuelas, en artesanías, en artes, en impulsar las relaciones humanas a los más altos niveles de la solidaridad, donde la medicina jugó un papel importante para la curación de los enfermos, donde se trabajaba duro, porque cada niño fuera un futuro y gran profesional, con niveles de competencia a nivel mundial. Y la gente cree que la China ha despertado porque una varita mágica, la de Aladino, la despertó. No. Han construido una sociedad que hoy día es imposible de destruirla. Imposible de destruirla. Bueno, por lo que esténse tranquilos, que lo que han querido venderle al mundo, esa es mi percepción, como una confrontación inminente, no es más que una jugada política para proporcionar que Trump siga gobernando Estados Unidos. Esa es mi percepción. Como he dicho, las percepciones, si ustedes le dan seguimiento, bueno, falló, no tuvo éxito en lo que percibía Rafaelito. Se equivocó. Pues claro, uno se equivoca muchísimo porque reiteramos que lo que mejor le convenía al país era que Gonzalo Castillo fuera el presidente de la República, porque era un hombre sin maldad, en el corazón no existían odio, ni de persecución, ni de llamarle ladrones a los que habían gobernado durante 14 años el país en los gobiernos del PRD. No pudieron proporcionar avance, desarrollo de la sociedad dominicana. Y por eso guardan en su corazón mucho odio y van a perseguir y van a querer destruir se piensan que van a destruir el PLD. Y hemos dicho que no, que el PLD es un hueso duro de roer, que está desarrollando un proceso que vamos a hablar un poco rápido, ya muy interesante. Bueno, pues denle seguimiento a los bloques que han formado, entre comillas, y se darán cuenta que todo es
alrededor de la idea de que Trump pueda seguir gobernando Estados Unidos, porque es lo que más le conviene a la humanidad. Oigan lo que le estoy diciendo, que Trump no es fácil. Trump es una persona imprevisible, es decir, no se puede prever lo que él va a hacer o va a decidir cuando le surgen crisis. Pero hasta ahora no ha iniciado guerra, no ha invadido Venezuela, no ha ocupado Cuba, no ha vuelto a tener lío en Irak, no ha vuelto... Bueno, en Siria hay un sector de departamentos que dirigen el Departamento de Estado que dirigen los demócratas, que están de usurpadores en Siria, queriendo robarse todos los minerales que hay en Siria, sobre todo los energéticos, los fósiles, como el petróleo, como el gas, como el carbón, en fin. Y hay gendarmes norteamericanos militares que le pagan a esos militares para hacer lío en Siria y también en Irak. Pero Trump no ha impulsado una nueva guerra, al contrario, dijo que iba a acabar la guerra y su presencia en Afganistán la acabó. Es un país donde hay mucha pobreza, un país donde hay mucha determinación además, porque sus convicciones religiosas son muy fuertes y va a ser muy difícil doblegarlos. Bueno, pues todas esas anotaciones de mi hermano José, las reflexiones que yo he hecho de que lo que está pasando no es posible desarrollar una guerra entre bloques, que cuando decidan hacer eso porque decidieron destruir el planeta y no son locos, porque es que ya en segundo una bomba nuclear disparada en Rusia no duraría, creo que ni 30 segundos, porque tienen armamento tan moderno que inclusive lo lanzan con rayos. Lo colocan en la punta de un rayo, en la cabeza de un rayo, la disparan y en segundo están haciendo su efecto en cualquier lugar del planeta. Entonces, ¿cómo se piensa en los Estados Unidos? Que en una guerra ellos van a salir incólumes. No le vendan eso a su pueblo porque lo van a destruir. Además tienen naciones muy cerca de ellos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y así hay otras naciones que en una situación como esa, que nadie quiera verla, podrían contribuir a doblegar las aspiraciones de Estados Unidos de querer tener de manera indefinida esa incidencia en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo social, en todos los países del mundo. Para ellos, un grupo allá vivir bien. No le va a ir bien a ellos ni a nadie. Así que veremos que Trump va a seguir gobernando para la tranquilidad y es muy probable que luego que diezmen la pandemia, esa potencia, vendrán años de luz, de tranquilidad y de progreso. Darle las gracias al hermano José por esas anotaciones que conseguí y que tenía que decirlo por aquí para que él no se sintiera. Bueno, el ser humano ya en otro orden, en lo que tiene que ver con lo científico, su conocimiento, su estructura del conocimiento, su estructura cognitiva del cerebro, lo ha inducido a ser un ser en el que se considera lo supremo, lo superior, lo único, lo más grande, de manera equivocada. Han retorcido tanto la verdad y la realidad del desarrollo histórico del universo que entre preceptos religiosos, preceptos de dominación, de imperio, de beneficiarse, grupos que han alcanzado ciertos niveles de bienestar y que no quieren dejar eso y que se creen que son los ojos azules del mundo, no entienden la dinámica que experimenta el universo. Inclusive entienden que la vida tiene que ser como la de los alemanes, la de los ingleses, la de los continentes norteamericanos, y que si no es así la vida en otro planeta, eso no hay vida. Ahí es donde ha
está en la laguna del ser humano, y por eso es la arrogancia y la prepotencia y todo el desperdicio que han puesto en marcha para tratar de encontrar civilizaciones o vida a imagen y semejanza de sus intereses. No es así. Hay tantas formas de vida, hay tanta abundancia de vida en el universo, hay tantas cosas que no conocemos. Tal vez ellos piensan que cuando lleguen a un lugar van a encontrar hombres que van a esperar con bombos y platillos, hablándole de iglesia en alemán. No, no. A lo mejor ni hablen y solo se dirijan con miradas, con señas, y a lo mejor físicamente sean hasta transparentes y que nadie lo vea. Y que por Dios entiendan que el universo es una cantera de vida de múltiples formas y que no hay manera de que haya una supremacía, y menos un planeta que ha tenido tantos inconvenientes como el nuestro. Por lo que las formas de vida son propias de cada objeto sideral, de cada hálito de energía que se produce en el mundo. Es una realidad, y de dominio de lo que están involucrados en esa circunstancia de desarrollo de la vida en cada uno de los elementos que hay en el universo. Y es lo que no quiere entender el ser humano, y por eso se torna egoísta, se torna arrogante, el único en el mundo. No es así. En el mundo hay una diversidad tan inmensa como lo infinito. No hay forma de que no haya una hoja roja, una hoja amarilla, de que haya un color que no conocemos, de que el cielo no sea azul, de cualquier pieza sideral, es decir, un planeta, un asteroide, un sol, una estrella. No, el sol puede ser de cualquier color, dependiendo de la conformación de las estructuras, de las combinaciones de los elementos que han formado esa realidad. Cada fenómeno genera una realidad que es auténtica, es lo que no queremos entender nosotros. Bueno, pero le decía que es muy complicado ese tema, porque nosotros somos nuestra propia realidad. Así son las realidades de cada evento que se desarrolla en el espacio, en el mundo, en el universo. Y voy a volver a hacer las reflexiones que le hice hace un tiempo. El que duda de la existencia de diferentes formas de vida en cualquier lugar del universo está dudando de la grandeza de Dios. Porque si Dios fue benévolo en darle el tipo de vida que hay en el planeta Tierra, Él mismo tuvo el poder para darle el sistema de vida de cualquier otro elemento sideral que haya en el universo, ya sea, reitero, un cometa, un asteroide, un planeta, un sistema planetario, un sistema galáctico, en fin, Dios es lo más grande. Si usted duda de la existencia de diferentes formas de vida en el universo, está dudando de la grandeza de lo todopoderoso que es Dios. Bueno, muy bien. Quería hablarle un poco de cómo va el Congreso, ya que me he pasado un poco. El Congreso del PLD va muy bien, es un Congreso integrador, innovador, creativo, participativo, modernizador, tiene perspectiva para impulsar el país hacia el desarrollo de nuestra sociedad.
Ahí está la grandeza del PLD en haberse involucrado, porque esperar a llamados de personas, inclusive nosotros hicimos un llamado de que el PLD tenía que blindarse, y la única manera de blindarse era con el desarrollo del noveno Congreso, de la puesta en marcha del desarrollo del noveno Congreso para consolidarlo y alinearlo junto con el interés de toda la sociedad de nuestro país, con los preceptos y principios que nos han normado siempre el PLD. Tiene un proceso consultivo con todos los sectores de la sociedad, importantísimo. Y en los días finales ya del Congreso pasarán a la selección de los nuevos miembros del Comité Central. Ojo, a los compañeros y compañeras, a los jóvenes adultos, a los adultos y a los ancianos del PLD. Y no podemos permitir que surja la extorsión, que surja el ofrecimiento de nada material para que sea tomado en cuenta y sea seleccionado para el Comité Central. No, tenemos que aplicarnos muy en serio para seleccionar, elegir lo mejor del partido. Lo mejor del partido. Y eso se busca con el pedigrí de cada quien. ¿Qué ha hecho Rafaelito Cerulli? No ha hecho nada, no ha aportado nada, no ha interactuado nada, no ha tenido interacción con la comunidad, como funcionario no le resolvió problema a nadie, se aisló, solo gobernó para él. Bueno, muchísimas formas de evaluar los hombres y mujeres que van a representarnos en el Comité Central. No se dejen extorsionar, no se dejen confundir por el dinero, que siempre eso es muy peligroso. Y quien haga eso, denúncienlo, tienen que denunciarlo. Y sobre todo el partido tiene que ser vigilante. La comisión que se formó, muy abierta, una comisión de mucha participación de todos los sectores, del partido y de la sociedad. Jóvenes, reitero, de jóvenes adultos, de adultos, de ancianos, en fin. Un cafecito, para ir terminando. Sugerimos que, fruto de la pandemia, la elección de los miembros del Comité Central sea por circunscripciones, por municipio. Porque no es posible reunir gente alrededor de una fiesta política para contribuir al contagio de nuestros hombres y nuestras mujeres y generar problemas de mucha gravedad tanto interno de nuestro partido como que nuestra militancia se contagie. El ejército que se enferma lo diezman, lo derrotan. No podemos permitir que nuestro ejército se enferme. Vamos a elegir los hombres y mujeres al Comité Central por circunscripciones. Circunscripción 1, la circunscripción 2, la circunscripción 3, y cada circunscripción tiene estos bloques. Debe ser por bloques. El bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Va a seleccionar a fulano, sultano, y va a estar entonces representado el partido con todos los hombres y mujeres que están comprometidos con el partido y con la comunidad y con la garantía de que han sido formados para servirle al pueblo y servirle al partido. Y servirle al partido es recibir las instrucciones del partido y no traicionar nunca al partido. No traicionar al partido. Y que cada hombre que sea seleccionado para miembro del Comité Central sea designado en su área de trabajo y que por lo menos mensualmente rinda un informe de toda la labor que ha desarrollado y los aportes que le ha hecho el partido y a la comunidad. Y si no reúne las condiciones en lo adelante, pues que sea sustituido o sea destituido como miembro del Comité Central, pero que tenga responsabilidades y que esas responsabilidades sean transmitidas a la Dirección Nacional que dirige al órgano que dirige el partido a nivel nacional para evaluar a cada hombre y cada mujer del partido. Tienen que estar en consonancia con el interés del partido y con el interés de las comunidades y los diferentes sectores de la sociedad. Son pequeñas precisiones para
que podamos seguir adelante y fortalecer el partido como lo viene haciendo, por lo que hemos dicho anteriormente. Muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y deseo expresarles que el próximo jueves estaremos juntos con nuestras decisiones y recordar que en Estados Unidos hay todo un proceso electoral en el que están involucrando el mundo entero, pero no habrá guerra, porque no es posible una guerra. Se pondrán de acuerdo y lo más probable es que allá sí siga gobernando Donald Trump. Y se tendrá que poner de acuerdo con las demás potencias para dirigir el mundo por el buen camino, por el camino de la paz. Hasta el próximo jueves.